celulosa solo entonces cambia la posición de los dos primeros carbonos. Sí, siempre transfiere los dos primeros carbonos. No Ya. transfiere cualquier carbono, transfieren los dos primeros. Es decir, está transfiriendo el grupo cetónico. El carbono 1 no es cetónico, pero el 2 es cetónico. Siempre transfiere los dos carbonos, incluido el grupo cetónico. Por eso se llama transcetolasa. Hasta aquí. Doctora, ¿Sí? ¿en qué tejido se da más la vía de las pentosas? La vía de las pentosas se realiza en todos los tejidos. Pero en los tejidos que no necesitan hacer síntesis reductiva, hacen esta fase. ¿Sí? ¿Por qué hacen esta fase? Porque puede ir desde glucosa y fosfato, ir haciendo todo esto, porque es reversible, y formar ribós. Pero en cambio, los tejidos que requieren hacer síntesis reductiva, o como el glóbulo rojo, necesitan mucho NADP, hacen todo esto. Hacen muy activamente esta fase, y de ahí hacen esto. Es decir, todos los tejidos realizan vía de las pentosas. Pero los tejidos que necesitan síntesis reductiva, pues realizan la fase oxidativa y de ahí hacen todo este camino. Mientras que en los tejidos que no realizan síntesis reductiva, hacen todo esto de aquí, la segunda parte. No necesitan hacerlo primero. ¿Sí? Gracias, doctora. Ya. Bueno, sigamos. Luego viene continuación de la fase oxidativa. Quedamos aquí, miren. Quedamos en el gliceraldehído 3-fosfato y C-deoctulosa 7-fosfato. Seguimos. Aquí viene la actividad de una enzima llamada transaldolasa. La transaldolasa es una enzima que transfiere no 2 carbonos, sino transfiere 3 carbonos. ¿En qué sentido? Desde la cetosa hacia la aldosa. Es decir, el mismo sentido, desde la cetosa a la aldosa, pero no transfiere 2 carbonos, sino transfiere 3. O sea, aquí vamos a ir reconociendo. Esta, desde la cetosa hacia la aldosa. Ya no 2 carbonos, sino transfiere 3. La transaldolasa es una actividad o una enzima que ayuda en la transferencia de carbonos. Pero a diferencia de las transcetolasas, no de 2, sino de 3. Pero en el mismo sentido, desde las cetosas hacia la aldosa. ¿Cuáles son las consecuencias? Lo mismo, sino que ahora jugamos con el número de carbonos. C-deoctulosa queda disminuido menos, ¿no es cierto? Menos 3. Y este gliceraldehído queda aumentado 3, porque es el que recibe. El aldosa queda ahora convertido en cetosa. Y la cetosa queda convertido ahora en ¿qué? En aldosa. Es los mismos 2 cambios que suceden en las reacciones. Entonces vamos a verle acá. Vamos a verle acá. Hasta aquí nosotros terminábamos, ¿no es cierto?, la reacción anterior de las transcetolasas. La transaldolasa transfiere ya no 2, sino 3 desde la cetosa hacia ¿dónde? Hacia la desde la cetosa hacia la aldosa. Este de 3 ahora queda convertido en ¿qué? En uno de 6, porque recibió 3, ¿sí?
y ahora en grupo funcional cetónico. Y este de 7, como disminuyen los 3, ahora queda convertido en esta de 4. Pero, obviamente, el grupo funcional cambia a un aldose. Productos de esta reacción es, el gliceraldehído 3-fosfato se convierte en fructosa 6-fosfato. Y la C-deoctulosa 7-fosfato, que tiene de 7, queda convertido en eritrosa 4-fosfato. ¿Estamos? Esta es acción de la enzima llamada transaldolasa. Transferencia de 3 en vez de 2, y por eso tenemos la producción de estos compuestos. Eritrosa 4-fosfato y fructosa 6-fosfato. Aquí decíamos, aquí hay la producción de intermediarios de la vía glucolítica. Ahora, si nosotros tenemos esto, hay que tener en cuenta cómo sigue la vía. Voy a retroceder. Hasta aquí estamos. Perdón. Hasta aquí estamos. Miren. Transcetolasa, transaldolasa. Hasta aquí estamos. Producción de fructosa 6-fosfato y producción de eritrosa 4-fosfato. Me disculpo un momento. Gracias, continuamos. Luego, miren el panorama. Tenemos la glucosa 6-fosfato, glucosa 6-fosfato y glucosa 6-fosfato. Tenemos 3 moléculas, ¿no? Porque aquí hay que verle así un panorama general. Hicimos transcetolación, transaldolación, tenemos el resultado fructosa 6-fosfato y eritrosa 4-fosfato. Aquí tenemos, a partir de otra glucosa 6-fosfato, tenemos lo mismo, por acción de la ribolosa 5-fosfato, y a su vez por la acción de una epimerasa, tengo cilulosa 5-fosfato. ¿Sí? Otra. Esta es cetosa. La eritrosa es aldosa. Por lo tanto, el siguiente paso es transcetolasa entre una cetosa y una aldosa. Quiere decir, se transfieren 2 carbonos desde la cetosa hacia la aldosa. Lo que está aquí. 2 carbonos desde la cetosa hacia la aldosa. La aldosa ahora queda con más 2 carbonos, ahora tenemos 6, porque era la eritrosa que es 4, y la celulosa que es 5 queda disminuida en 2, y ahora se cambia el grupo funcional, queda de 3 carbonos. Esta es la siguiente reacción mediada por las transcetolasas, pero ahora entre la eritrosa y otra celulosa. Miren. La transcetolasa es lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior. La transcetolasa transfiere unidad de 2 carbonos desde la cetosa de otra celulosa hacia la eritrosa, que es la aldosa, que tiene 4 carbonos. Resultado, la que tiene de 4 ahora se transforma en 6, pero con grupo cetónico, fructosa 6-fosfato. Y la que era de 5 ahora queda cortada, menos 2, y ahora tenemos 3 carbonos, gliceraldehído 3-fosfato, pero obviamente ya no cetosa, sino aldosa.
Resultado de la otra transcetolación, de la siguiente transcetolación, es gliceraldehído 3-fosfato y fructosa 6-fosfato. ¿Sí? Quiere decir, por favor, que esta fase, cuando la demanda de la ribosa por parte de los nucleótidos y ácidos nucleicos es mucho mayor que la necesidad de tener NADP en una célula, estas reacciones no oxidativas pueden proporcionar ribosa 5-fosfato procedente de qué moléculas. Vamos a poner acá. ¿Procedente de qué? Del gliceraldehído 3-fosfato y la fructosa 6-fosfato. ¿Sí? En ausencia de pasos oxidativos. ¿Qué quiero decir? Lo que contesté la pregunta del compañero anteriormente, que en tejidos que no se especializan en hacer síntesis reductiva, no requieren hacer la fase oxidativa, sino hacen únicamente esta fase. Es decir, toman la glucosa 6-fosfato, luego hacen la vía glucolítica y sus intermediarios, que van a ser fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato, servirán a través de estos compuestos para formar ribosa. Ahora, ¿cuál es la importancia o la regulación de la vía de las pentosas? Se ha determinado que existe la regulación fundamental de la vía de las pentosas es a través de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. La producción de NADP reducido. El NADP reducido es la que da, prácticamente se dice que es la que da la regulación de la vía. Ahora, ya, esto voy a explicar después, pero es lo mismo. Lo que estamos viendo aquí es exactamente lo mismo que hemos visto en la diapositiva anterior. Es decir, la fase oxidativa la fase 1 o fase oxidativa produce ribulosa 5-fosfato. Esta, ¿no es cierto?, por acción de la epimerasa y por acción de la isomerasa se forma silulosa y transcetolasa forma por transcetolación produce eritrosa y fructosa 6-fosfato. Por otra silulosa produce a través de transcetolación con la eritrosa producimos ¿qué? Fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Esta fructosa 6-fosfato, gliceraldehído 3-fosfato pueden ingresar hacia dónde, como son intermediarios de la vía glucolítica. Son intermediarios de la vía glucolítica. Entonces aquí es importante. Los requerimientos de la célula determinan si predomina la producción de ribosa 5-fosfato o de fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Entonces aquí es importante recordar qué es lo que requiere una célula. Los usos de NADP reducido. La enzima o la coenzima NADP reducido solo se diferencia del NAD por la presencia de fósforo, ¿no es cierto? Este cambio aparentemente pequeño en la estructura determina un cambio de función muy importante. Esto prácticamente decimos que el NADP reducido actúa en reacciones biosintéticas. ¿Sí? Es decir, si nosotros tenemos que comienza a tener una célula muy alta la cantidad de NADP reducido, comienza a desviarse, en vez de ver a rutas catabólicas, comenzar a hacer rutas anabólicas. Lo primero, biosíntesis reductora, o vamos a ver lo que está en la diapositiva, reducción del peróxido de hidrógeno. En los eritrocitos es fundamental la importancia de NADP reducido, porque de forma regular, de forma cotidiana, voy a decir normal, siempre produce peróxido de hidrógeno. Esta molécula, el peróxido de hidrógeno, forma parte de las especies reactivas del oxígeno, ¿no? Que se forman a partir de la reducción parcial del oxígeno molecular, es decir, todos los procesos oxidativos celulares nos determinan o concluyen en la presencia de este peróxido de hidrógeno. Estos compuestos, ¿no es cierto?, al igual que otras especies reactivas, se forman de manera continua por este metabolismo aeróbico y a
través de reacciones también con fármacos y toxinas, y a su vez, es decir, hay sustancias que puedo consumir en la dieta o puedo metabolizar como fármacos que producen un incremento de este estrés oxidativo. Esto sabe muy bien que esto principalmente causa daños en las membranas celulares por oxidación o peroxidación de los lípidos, ¿no es cierto?, de los lípidos insaturados de las membranas celulares, y pueden producir también, inducir a la muerte celular y también a mutaciones del DNA, ¿no? Esta es importante porque determinamos esto, porque hay una molécula fundamental en el organismo humano que es el glutatión, que aquí está con siglas G, nada más. El glutatión es un tripéptido presente en la mayoría de las células y puede inactivar, voy a decir, el peróxido de hidrógeno de forma natural. Entonces, esta es una reacción importantísima para proteger a las células de los radicales libres. Así es que esto es una reacción, es una serie de reacciones catalizadas por una enzima llamada glutatión peroxidasa que requiere selenio como cofactor. Quiere decir que la glutatión peroxidasa es una enzima que se encarga, ¿no es cierto?, de que este glutatión, o mejor dicho, dar los hidrógenos del glutatión, del glutatión, dar los hidrógenos, darle al peróxido de hidrógeno, y con eso llamamos bioinactivar o inactivar esta especie reactiva para descomponerla en moléculas de agua. Ahora, pero en cambio, el glutatión en estado oxidado es inactivo. Aquí está el glutatión, que es este tripéptido, está en estado oxidado, es inactivo. No puede generar la reducción del peróxido de hidrógeno. Por lo tanto, necesita una enzima que requiere FAD para poder reducirse. Esta enzima se llama glutatión reductasa. ¿Qué hace la enzima glutatión reductasa? Lo que hace es que toma los hidrógenos del NADP reducido y los transfiere del NADP reducido, los transfiere a su FAD. Luego, una vez del FAD, FADH2, le transfiere al glutatión que está en estado oxidado, y ahora tenemos glutatión en estado reducido, que ya es activo. Quiere decir, en esta reacción catalizada por la glutatión reductasa, utilizando NADP como la fuente de todo lo que son los equivalentes reductores o los hidrógenos. Por lo tanto, estamos diciendo que el NADP reducido proporciona de forma indirecta los electrones para la reducción de ¿cuál? De la especie reactiva de oxígeno. De forma indirecta. No los da directamente, sino a través de, los dona a través de esta enzima que reduce el glutatión lleva esos electrones, y aquí, mediante otra reacción por glutatión peroxidasa, se descompone el peróxido de hidrógeno. Entonces, decimos de forma concreta que el NADP proporciona de manera indirecta los electrones para la reducción del peróxido de hidrógeno. Es importante resaltar esto porque los eritrocitos son totalmente dependientes de la vía de las pentosas fosfato para obtener el NADP. Porque a diferencia de otros tipos de células, los glóbulos rojos no tienen una fuente alternativa de esta coenzima. Existen fuentes alternativas de NADP reducido en otras células, pero en el glóbulo rojo no existe esta fuente alternativa de NADP reducido. Así es que es importante o fundamental que este conjunto de reacciones sean dadas en el glóbulo rojo. Así es que la función fundamental del NADP, o la llamamos también, o la fase oxidativa de la vía de las pentosas en el glóbulo rojo, es trascendente para eliminar o inactivar, o lo que llamamos bioinactivar, una especie reactiva de peróxido de hidrógeno. Aquí vamos a ver qué es lo que pasó en algunos pacientes, y por eso denominamos ahora la enfermedad llamada el favismo. Voy a explicar aquí, ¿no? Aquí se determinó algo importante, que existía la carencia de glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa, ¿sí?, de forma hereditaria, y causaba anemia hemolítica. Afecta, claro, se ha descrito en varios países. En nuestro país es menos la prevalencia, pero en países en Asia, África, ahí se existió o se determinó la alta prevalencia de esta enfermedad.
Es una enfermedad ligada al cromosoma X y constituye un sinnúmero o una enfermedad por mutaciones en ¿dónde? En la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Voy a poner acá. Deficiencia o alteración o mutación de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Recordar el nombre, ¿sí? La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es una enzima, y recordamos bien, que cataliza la primera reacción de la vía glucolítica. Esta produce, o mejor dicho, el tiempo de vida de una persona disminuye en gran cantidad. Comienza a dar lo que llamamos anemia hemolítica en el recién nacido, y esta anemia hemolítica luego tiene signos clínicos mucho más graves. Ictericia, quiere decir que aumenta la producción de bilirrubina porque hay hemólisis, y por lo tanto la esperanza de vida es muy corta, ¿sí? Lo que significa que se ha determinado que cuál es la función de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Es exactamente al efecto, voy a decir, hemolítico. ¿Por qué? Al no existir esta enzima, no hay la producción de NADP reducido en la primera reacción ni en la segunda, porque esta determina la segunda también. Al no haber NADP reducido, este no puede dar sus equivalentes reductores, o diríamos lo mismo, los hidrógenos, a la glutatión reductasa. Por lo tanto, la glutatión, que está en estado oxidado, no puede reducirse. Al no poder reducirse, enseguida, ¿qué es lo que va a pasar? No es capaz de donar sus hidrógenos por acción de la glutatión peroxidasa al peróxido de hidrógeno. Por lo tanto, no hay descomposición del peróxido de hidrógeno, que al final se descompone, o lo que vamos a decir, existe una alta cantidad de peróxido de hidrógeno en el glóbulo rojo, lo que ocasiona estrés oxidativo en la membrana celular por los lípidos insaturados, y lo que genera es ruptura de la membrana y muerte celular. Por eso son anemias hemolíticas. La mayoría de estos individuos que han heredado estas mutaciones no muestran manifestaciones clínicas en algunos casos. Pero sin embargo, tenemos aquí, en algunos casos se ha determinado así, porque hay variantes genéticas. Unas que son más graves, como es la deficiencia enzimática completa, y hay otras variantes que en cambio son alteraciones podría decir, entre comillas, en el funcionamiento, ¿no? O mejor dicho, en la disminución de la actividad. ¿Cuándo se dan estas hemólisis? Cuando hay un estrés oxidativo intenso, que puede ser, por ejemplo, fármacos oxidantes. Hay muchos fármacos, al consumo de estos fármacos, como antibióticos, antipalúdicos. Se ha determinado mucho en pacientes que han consumido antipalúdicos como cloroquina, que estos fármacos, al metabolizarse, incrementan mucho el estrés oxidativo o la carga de peróxido de hidrógeno. Desencadenante 1. Desencadenante 2. Algunas formas de déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, por ejemplo, hay una enfermedad denominada favismo, que se describió particularmente en pacientes sensibles al consumo de habas, un alimento primordial en la región mediterránea, por lo tanto es una variante en esas regiones. El efecto hemolítico de la ingestión de habas no se ha observado en todos los pacientes con deficiencia, sino es una variante genética, denominada alfavismo, ¿no? Es decir, el estrés oxidativo se incrementa por el consumo de estos compuestos o de estos alimentos que tienen sustancias de incremento que incrementan el estrés oxidativo. Y también las infecciones. Las infecciones son factores comunes que desencadenan hemólisis en la carencia de esta glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, porque la respuesta inflamatoria en la infección produce la generación de radicales libres en macrófagos, que también pueden inducir al interior de los eritrocitos y causar daños. Es decir, infecciones, consumo de habas, consumo o utilización de fármacos oxidantes. Se ha determinado de que existe esta enfermedad o variante genética que determina básicamente anemias hemolíticas. Hay algunas variantes de esta glucosa, de esta deficiencia, y hay estas variantes, hay algunos que son asintomáticas,
hay otros que no tienen síntomas, es decir, tienen síntomas moderados, y hay otros, como les había mencionado, que es menos 10% de estas variantes, que tienen anemias hemolíticas muy severas, que son casi incompatibles con la vida. Bueno, en definitiva, la vía de las pentosas es una vía que puede oxidar, ¿no es cierto?, a la glucosa, ¿no? Porque es una ruta alternativa, decimos, una ruta alternativa de oxidación de la glucosa. También es una vía metabólica que produce intermediarios de la vía glucolítica, ya habíamos visto como fructosa 6-fosfato, como gliceraldehído 3-fosfato. El destino final, dice, depende de las necesidades metabólicas de las células en que se encuentra en la vía. A su vez también en los mamíferos es muy activo en los tejidos donde se lleva a cabo la síntesis de ácidos grasos y serie esteroidal. Ya habíamos mencionado algunos: glándula mamaria lactante, tejido adiposo, corteza suprarrenal, hígado, glándula mamaria lactante, porque ahí es donde se produce la gran producción de ácidos grasos, ¿no? Aquí tendríamos que agregar también testículo y ovario, porque se producen ahí hormonas esteroidales. Y también en mamíferos, también el NADP reducido también se ha visto que existe. Es importante para la desintoxicación farmacológica dependiente de citocromos P450. Quiere decir que a su vez el NADP no solo produce la protección de radicales libres en el glóbulo rojo, sino también produce el metabolismo, o mejor dicho, tiene que ayuda en la síntesis, o mejor, en el metabolismo de ciertos fármacos en citocromo P450 en el hígado, que es un proceso alternativo, pero también es muy importante en el hígado. A su vez, en los eritrocitos, el NADP reducido contribuye a mantener la concentración de este glutatión reducido y por lo tanto a disminuir los niveles de methemoglobina, o mejor dicho, aquí también vamos a ponerle la importancia radical. Cuando aumentamos o mantiene la concentración del glutatión reducido, este es capaz de disminuir la concentración, o lo que llamamos bioinactivar, a las especies reactivas del peróxido de hidrógeno. ¿Ya? O sea que hay sistemas que llamamos de reducción del peróxido de hidrógeno, y hay un sistema que le llamamos de monooxigenazo, el citocromo P450. Ahí también actúa el NADP reducido, ¿no? Pues prácticamente decimos que el NADP reducido nos protege contra los radicales libres en todos los tejidos, en el tejido hepático y en los glóbulos rojos. Bueno, consideraciones finales, ¿no? Aquí vamos a ir viendo algunas cosas. En resumen, en la vía de las pentosas incluyen dos reacciones oxidativas irreversibles y seguidas por una serie de interconversiones reversibles, ¿no? Y ya habíamos visto que viene activado la transcetolasa y la transaldolasa. No se consume ni se produce ATP en el ciclo, ¿sí? La porción oxidativa productora de la NADP de la vía de las pentosas es importante para proporcionar estos equivalentes reductores, tanto para la biosíntesis reductiva, tanto como para las reacciones de desintoxicación. Reacciones de desintoxicación a través, ¿no es cierto?, en glóbulos rojos por la glutatión reductasa, y a su vez en la desintoxicación por el P450 en el hígado. Esta parte de la vía de las glucosas 6-fosfato se convierte irreversiblemente en triclosa 5-fosfato, es decir, el resultado de la primera fase, y se produce 2-NADP. Pero la etapa regulada es catalizada por esta enzima G6PD, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, y es inhibida por la sobreproducción de NADP reducido. Si tenemos muchos NADP reducidos, se inhibe la fase oxidativa. ¿Ya? Ahora, las reacciones no oxidativas son reversibles, interconvierten glúcidos. Esta parte, es decir, la segunda fase no oxidativa, o fase no oxidativa reversible, es fuente de la ribosa 5-fosfato, necesaria para la síntesis de los nucleótidos y de todo lo que serían los ácidos nucleicos. Como las reacciones son reversibles, pueden ingresar también desde la fructosa 6-fosfato y gliceraldehído, productos intermediarios de la vía glucolítica, si necesita ribosa, ¿sí? Y en cambio está inhibida por la G6PD. ¿Qué quiere decir? Si está muy activa la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿no es cierto?, inhibe la fase reversible.
El NADP reducido es una fuente de equivalentes reductores ¿para qué? Para el hígado, para el tejido adiposo, glándula mamaria y hormonas esteroidales, testículos,